Buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Estamos en vivo transmitiendo este webinario sobre el libro blanco de la compañía. Vamos a tocar un tema en particular. Recuerda compartir este enlace con otras personas que tú creas que les puede interesar el tema. Y sería interesante que lo hicieras ahora mismo. Me puedes escribir por chat a ver si me están escuchando perfectamente bien. Si todo está en orden y funcionando como tiene que ser. Eh, Cada día estamos avanzando, estamos viendo que la tecnología blockchain está entrando con fuerza. Y como vieron en la clase anterior que hablábamos de la CBDC, tengo información que dice que eso lo van a lanzar muy pronto. Y después vamos a tocar un temita acerca de las restricciones que va a tener ese tipo de dinero digital. Y vamos a hacer una comparación con las criptomonedas y los tokens. A ver qué creen ustedes puede pasar y cuál es mejor. Eso lo vamos a hacer en un próximo episodio. En este momento quiero tocarles el tema del libro blanco. Y básicamente vamos a ir donde está el roadmap para ver ciertas cositas allí. Pero primero que nada, vayamos con la introducción. Bueno, acabamos de montar el logo, pero se me fue en Full HD. Tengo que ajustarlo, ya será en el próximo video. Miren, tengo información acerca del libro blanco. Vamos a buscar directamente el libro blanco. Busquémoslos aquí la información en PDF para que ustedes puedan observar algo que está sucediendo y que está bien interesante. Pero antes quiero decirles dónde está el libro blanco. Miren, el libro blanco está aquí. Cuando tú entras a tu cuenta de OneLife, te vas aquí donde dice Check or White Paper, le das un clic. Aquí donde está este símbolo de Here, aquí donde dice exclusivamente la palabra Here, aquí, amarillito. Y desde allí entonces vas a poder acceder a la página en PDF, al documento en PDF del libro blanco. Y le tengo que informar que el barómetro pues se mantiene igual en 39. Eventualmente esto va a cambiar, ¿no? Va a ir cambiando. De repente vamos a ir en 42, 44, hasta que llegue a el 99% y de ahí hace el triple split. Va a ser el último, por cierto. Y las cosas van a empezar a cambiar, como les dije a ustedes en otro video, en los próximos 90 días. Todo está cambiando para mejor y bueno, esa es la realidad que tenemos al día de hoy y eso no lo podemos cambiar. Déjenme buscarles aquí la información que tengo, ya la tengo traducida del libro blanco. Y vamos a hablar un poquito de qué se trata todo esto, ¿no? En una de las líneas del roadmap dice que el objetivo de One Ecosystem es construir una operación de criptomonedas de la mejor clase. O sea, nosotros no vamos a hacer una criptomoneda ahí chiquitita como cualquier otro proyecto, no. Vamos a hacer la mejor criptomoneda y va a ser de la mejor clase, capitalizando la sólida plataforma y las personas existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está incluyendo a nosotros como IMAS y a todo lo que es el ecosistema. Y lo importante es la capitalización que quiere hacer la compañía, asegurando la continuidad de las actividades, servicios y clientes de criptomonedas, fortaleciendo su balance a través de nuevo capital y las relaciones correspondientes mientras trae nuevas ventas minoristas. O sea, lo que yo trato de entender cuando dicen eso es que va a venir algún tipo de negocio grande que va a hacer la compañía
para crear un fortalecimiento en el balance a través de nuevo capital. ¿Y qué podría ser un nuevo capital? Miren, como la moneda se va a ir a público, la blockchain, que va con su moneda, con su contrato inteligente, ellos pudieran ofrecer algo para aquel que no tiene One y que no quiere esperar la minería, porque minar la criptomoneda le puede tomar 6 meses a un año. Pero ellos pueden, cuando van a público, lanzar una oferta especial para aquellos que quieran entrar y adquirir la moneda en ese momento. Estoy dando ideas, no quiere decir que, vuelvo y repito, que esto lo vaya a hacer la compañía. Estoy tratando de analizar las palabras y ustedes pueden agarrar el chat y escribir ahí y poner todo lo que ustedes opinan de lo que están viendo en este momento. Mientras, traer nuevas ventas minoristas. Estamos hablando de nuevo capital y nuevas ventas minoristas. Clientes al negocio de una gama diversificada de mercados emergentes, o lo que llamamos los EM, y jurisdicciones desarrolladas. El objetivo es seguir capitalizando los excelentes contactos comerciales y la reputación. La compañía va a limpiar su marca, le va a quitar a la mente de aquellos haters todo el concepto de que somos un Excel, porque he escuchado más de 4. No, ustedes son un Excel. Ajá. Sí. A ver qué hoja de cálculo te puede aguantar casi 4 millones de personas ahí con información, por Dios. Entonces, lo que yo veo aquí, pues en esta primera etapa, es la capitalización que quiere hacer la compañía con su tecnología. Recuérdense que esta tecnología la inventaron ellos y ellos crearon el mercado, crearon la red, buscaron los clientes, se movieron, le pagaron a profesionales del network marketing para hacer crecer la red, expandirla en 190 países. Y bueno, todo tiene un proceso, una etapa. Y esta fue una idea que se les ocurrió, pues que fuera la primera criptomoneda que se pudiera conseguir a través de la educación y a través de unas fichas promocionales que da la compañía, que la sigue dando, y con esto dominar la criptomoneda One. Pero todo esto se ha hecho a nivel privado. Hay una gran diferencia de estar de forma privada como estamos hoy día a ir a una blockchain pública. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Estar de forma privada, yo les diría que es como una pequeña isla donde tú tienes todo controlado, pero no estás conectado con otros continentes, ni con otras islas, ni con nada. Estás completamente aislado en un universo donde tú tienes tu moneda y tienes tu comercio y todo está controlado y todo está ahí en orden. No hay fluctuación de mercado, nada. Todo está en orden y controlado. Pero cuando la compañía decide migrar todo su protocolo anterior al protocolo de Ethereum, que es un software diseñado exclusivamente para crear contratos inteligentes, las cosas cambian radicalmente. Y eso es lo que va a pasar. Entonces muchas personas ahora mismo están diciendo, no, Eri, la compañía nunca vaya a público, eso es el cuento de siempre, que nos dicen que va a público y después lo dejan enfriar 2 años más, y así se van, y así se van, y así se van. Quiero decirte que es la primera vez que yo veo en persona a un CEO de la compañía, un corporativo, un ser humano que está dando la cara por la empresa, por la compañía, decir que vamos a público. Anteriormente lo escuchaste, lo más seguro, de un IMA, igual que tú, que tienen un rango y ya. Y todo quedaba allí. Que se escuchó de otra persona que era muy allegado, porque estoy hablando aquí encriptadamente ahora mismo, de la jefa. Y bueno. Pero del corporativo, o sea, los dueños ahora mismo de la compañía, los que están
desarrollando esa tecnología y que después de todo lo que ha pasado se han tenido que reorganizar. Porque muy fácilmente cualquier empresa cierra y ya deja a todo el mundo enganchado. Pero eso no ha pasado aquí y no va a pasar. Porque One Ecosystem es un proyecto enorme, gigantesco, como ustedes no tienen idea. Y va a dar frutos. Y va a ir a público. Vayamos entonces al otro pedacito que es la parte clave y medular de la noche de hoy. Y el libro blanco nos dice así: durante el próximo periodo de 12 meses, la compañía planea conectarse a una red principal para hacer pública la cadena de bloques. Y nos uniremos a una red pública. En ese caso, nuestras transacciones serán confirmadas por los mineros de la red, ¿ok? Lo que conducirá a un mayor proceso claro. Y será una prueba de concepto completa, visible, fuera de nuestra cadena de bloques centralizada, de acuerdo con nuestros procesos muy transparentes de One. ¿Están escuchando lo que dice este texto? Déjame corregirlo ahí, que se fue en la traducción, se fue así con una, pero esto quiere decir que la cadena de bloques privadas que tenemos va a pasar a ser una cadena pública. En este momento es una cadena de bloques centralizada y privada. Pero una vez que sea pública, las personas van a tener acceso a información de esa cadena pública y van a poder ver todo. Y para mostrarles más o menos información que puede estar por allí, como quien dice, circulando, pues, sobre lo que sería más o menos ir a público. Esto involucra que nosotros como compañía tengamos una piscina de minerías. Y el CEO lo dijo, que nosotros tenemos un pool de minería. Entonces esas son cosas que, como ustedes pueden ver, están pasando dentro de la compañía. Y vamos a tener un pool de minería, porque también vamos a tener un Web Explorer. Y para poder tener un Web Explorer tenemos que tener un pool de minería. Eso va casado, olvídate. Eso no lo puedes poner independiente uno del otro. Van juntos. Y eso conlleva muchas cosas. Por lo menos aquí entré a este pool de minería de Ethereum, que es una plataforma para que los mineros se reúnan allí y puedan juntos minar un bloque de la criptomoneda Ether, y después se reparten ese bloque. Y de esa manera entonces es que ellos pueden tener disposición de las recompensas que se reparten al hacer el bloque. Pero vamos a entrar a una de estas transacciones que se están haciendo acá y observemos cómo es el proceso de minería. Aquí es muy simple, es muy básico. Esto después les voy a dar una clase completa. Quiero decirles que yo fui minero hace muchos años y miné esta moneda Ethereum, y también minaba Zcash. Aprendí a hacerlo de cero, nadie me enseñó. A punta de libros, a punta de internet, logré activar creo que fueron como 35 tarjetas de video minando Ethereum, o sea, el Ether, y de allí pasé a minar Zcash. Y bueno, he estado experimentando porque a mí me gusta conocer todo este asunto. Entonces, cuando el CEO dijo que One Ecosystem tenía su propio pool de minería, me quedé que wow, eso sí son palabras mayores, mano. Yo pensé que ellos iban a pegar un pool ya existente de Ethereum para que la moneda se minara allí, y no es así.
Ellos tienen su propio pool de minería. Grábense eso en la mente. Tener un pool de minería es lo mejor que puede tener One Ecosystem como proyecto. Esto quiere decir que si ellos quisieran hacer que esa moneda se minara, pudieran hasta vender hardware para minar, imagínense. Y ahí crear un negocio interesante. Pero creo que la línea no va por allí. De todas maneras, como está bajo el protocolo de Ethereum, ellos pudieran fácilmente hacer que otros mineros de otras redes se pegaran al que tenemos ahora mismo y ellos pudieran entonces hacer las validaciones de las transacciones y recoger la recompensa. Eso pudiera ser posible porque estamos en las grandes ligas. Vamos a entrar a las grandes ligas con este sistema de minería que tiene el protocolo de Ethereum. De esto les voy a hablar más adelante porque esto solito es una clase. Pero quería entrar en este detalle para que ustedes observaran que el ir a público conlleva una gran responsabilidad por parte de la compañía y por parte de todos ustedes, porque ya entramos en una condición completamente técnica donde vamos a poder entender lo que es el hash, el verdadero hash de una transacción de criptomoneda. Vamos a poder ver las confirmaciones como les digo, de la transacción que se realizó. Vamos a tener las 12 llaves que se requieren para activar tu wallet. La wallet va amarrada con tu KYC y va conectada. Esa wallet va conectada con tus datos personales y es una wallet diríamos certificada por el KYC con nombre y apellido. Vamos a ponerlo claro, es una wallet con nombre y apellido. La mayoría de las wallets no tienen nombre y apellido. No, señor. Esas wallets están allí y nadie sabe quién está detrás. Podrán ver la trayectoria, las transacciones, hasta el historial, pero tú no sabes quién es el nombre. Las wallets de nosotros van a tener nuestro apellido, nuestro primer nombre y segundo nombre, si se lo ha puesto, como está en el KYC. Entonces, una vez que la identificación tuya se valida, automáticamente, que es lo que está pasando ahora, por eso hay que pagar los 30 euros, el sistema lo que está es sincronizando tu KYC con tu wallet, para que cuando vayamos a público, tú puedes pedirle a la compañía a través de una opción para solicitar las llaves privadas tuyas y llegas a un acuerdo con ella de la siguiente manera. Una donde los dos van a estar conscientes de las wallets y de la llave privada de la wallet. Y si a ti se te pierde, tú le puedes decir a la compañía: se me olvidó, se me perdió, me la puedes restaurar, y ella te lo va a restaurar. Esa es una opción. Eso no pasa en otras plataformas, quiero que sepan. Si se te pierden las wallets, si se te pierden las llaves de las 12 palabras de tu wallet, ¿sabes lo que pasa? Pierdes todo. Todo lo que tenías en criptomoneda ya murió. Así de simple. Entonces, ¿cuál es el truco con esto de las llaves? Una vez que tú le solicitas a la compañía que quieres las llaves privadas y quieres desvincular a la compañía de esa llave privada, tú vas a apretar un botón donde hay un acuerdo legal que dice que tú vas a hacer eso. Una vez que tú haces clic ahí, hermanito, te van a salir las 12 llaves, o pueden ser 24. Ya vamos a ver cuánto nos va a poner One Ecosystem. Y tienes que cuidar eso como un tesoro. Si a ti se te pierden esas llaves, hermanito. Porque en el mundo criptográfico es así es como opera. O sea, no hay otra. Esa es la fórmula. Todo el mundo que maneja criptomonedas tiene que tener sus 12 llaves, sus 12 palabras de sus llaves, o 24, no sé si habrán 36, pero es un montón de palabras. Y por general muchas están en inglés. Esas son palabras simples como decir perro, caballo, flor, moneda, por ejemplo, saltar. O sea, son palabras
básicas, pues muy simples, no son complicadas. Hay personas que se las memorizan, se las graban todas y te lo tienes que grabar con el número. O sea, un número va conectado con una palabra. El número 7 es flor, el número 1 es, por ese ejemplo, mar, el número 2 es carro. Así es como es este asunto. Entonces, eso va a pasar cuando vayamos a público. Claro, muchas personas, como no están acostumbrados a esto, van a preferir y optar que quede eso de forma automatizada, en el sentido de que la compañía va a tener las llaves también guardadas por si en un futuro, pues, tú quieres hacer algo o se te perdió la clave o olvidaste todo. Puedes restaurar toda tu cuenta nuevamente. Pero aquellos que sean más osados y digan, yo quiero mis llaves privadas, yo las voy a guardar. Automáticamente tú haces eso, tu wallet queda, como quien dice, desconectada de la seguridad del One Ecosystem, y ya lo que pase allí es responsabilidad tuya. Y si se pierden, pues, si te las roban, pues ya tienes problemas. Por eso las llaves privadas, lo que uno tiene que hacer es esconderlas y guardarlas en un lugar que nadie sepa, solo tú. Y tú dejas un mapa por si alguna cosa te pasa en el camino, tu familia puede recibir esas 12 llaves privadas, porque si no, ese no se va a perder, se pierde allí. Es lo que le ha pasado a mucha gente que tiene Bitcoin, lo han perdido, o otras criptomonedas, porque se les olvidan las 12 palabras o una de ellas y ya no pueden reactivar la wallet porque se les perdió el celular, o porque tuvieron que restaurar la computadora, o porque tenían un Trezor o un Nano, que es un sistema de un Nano Wallet donde tú guardas todas tus llaves fuera del sistema, en un hardware externo, y se te perdió, pues no tienes la memoria. Entonces esas cosas pasan y la gente a veces se pone a llorar, lógico. Tenías 20 o 40 Bitcoin y se te perdieron esas llaves. Al día de hoy te da un infarto. Pero bueno, eso es una etapa que vamos a ver cuando vayamos a público, y eso viene pronto, porque el CEO dijo que en el próximo periodo de 12 meses, y eso lo dijo en enero, finales de enero, la compañía planea conectarse a una red principal para hacer pública la cadena de bloques. Entonces, para hacer pública la cadena de bloques, tenemos que tener un Block Explorer donde se puedan ver todas las transacciones. Tenemos que tener una piscina de minería. Tenemos que tener mineros que quieran minar nuestra moneda. Así lo entiendo. Entonces, esa es una parte que nos tienen que decir. ¿Qué va a pasar con la minería? ¿Cómo va a ser esto de la minería? Porque ya es una moneda que es pública. Entonces, esa moneda la tiene que minar alguien también. Alguien la va a tener que minar. Así como minan otras monedas. Esa es la parte que necesito que la compañía nos explique, y eso pasará, me imagino, cuando vayamos a público. La ventaja que tienen ellos, o sea, nosotros como compañía, es que la minería va a tener un fin en 90 días, como le dije en el video anterior. En 90 días, Ethereum, pues, va a ser el merge, donde se va a mezclar el Proof of Work, que es lo que estamos usando ahora, que requiere tarjetas GPU, y que si hubiéramos salido a público hace tiempo, se hubiera podido minar con tarjetas GPU. Pero como vamos al Proof of Stake, las cosas cambian, porque ya la validación no lo hacen tarjetas de video, sino lo hacen servidores y contratos específicos con personas que prestan un servicio a través de sus computadoras. Y bueno, ahí las cosas cambian, porque la validación pues se hace a través de wallets en Ethereum, con 32 Ethereum, con 32 Ethers. Esa wallet pues es la que va a validar. Y ahora mismo, como hay arriba de 318,000 servidores que van a ser los validadores, ya la red está 100% asegurada. Es una red poderosa. ¿Qué ventaja tenemos de ir a público? Pues que al ir a público, la seguridad de la moneda es súper poderosa. Porque imagínate, ¿quién va a poder descifrar nuestra cadena de bloques? Para poder hacer eso tendría que tener como 20 computadoras cuánticas, yo creo. Bueno, por decirlo así, ¿no? Porque se supone que con una pudieran hacerlo, pero imagínense, ¿sabes lo que son 320,000 validadores? Los servidores que están dedicados a darle poder a esta red, o sea, a esta cadena de bloques. Y cada día se suman más. Ponte que en cuestión de unos 6 meses más tengamos los 400,000 validadores. Y cuando
ya la cadena esté completamente fusionada, que es en 90 días, y sea lanzada, me refiero a la cadena al protocolo de Ethereum, porque es una cadena de bloques gigantesca. Cuando nosotros salgamos, vamos a estar bien montados sobre una autopista nuevecita. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro proyecto? Con nuestra moneda. Es una moneda real y tangible. O sea, ya las personas no van a poder decir ni hablar nada. La van a poder ver toda. La van a poder minar si es necesario. O validarla. Van a poder observarla. Van a tener las llaves, las 12 llaves de seguridad. Ya, o sea, va a tener todo lo que una criptomoneda, lo que un token RC20 es. Vayan y busquen en internet token RC20 y busquen, agarren un proyecto en particular. Todo lo que ese proyecto va a tener en la parte tecnológica, eso lo vamos a tener nosotros. Pero la compañía lo quiere hacer todo in-house, o sea, quiere tener el control de todas esas cosas. Quiere tener control del exchange, o sea, no vamos para un exchange abierto de cualquier plataforma, no, vamos a tener nuestro propio exchange, vamos a tener nuestro propio pool de minería, tenemos nuestro propio sistema integrado de KYC, hemos creado nuestra propia plataforma, nuestro propio ecosistema totalmente diferente a todo lo que hay. Entonces eso le va a dar poder a la moneda. Y esa es la etapa más difícil, ¿me entiendes? La etapa más difícil es darle valor a la moneda. Porque cualquiera puede crear un token RC20, lo hace en cuestión de 5 o 10 minutos. Y al cabo de un tiempito lo lanza a público y automáticamente ya es una criptomoneda o es un token RC20. Ya está afuera. Claro, para hacer una criptomoneda, si nos vamos ya a términos más específicos, lógico, tú tienes que desarrollar una cadena de bloques propia. Eso es lo que es una criptomoneda y por eso es más complejo. Pero un token RC20, cualquiera lo puede hacer. Pero ¿qué sucede? El sistema se da cuenta que es una estafa y automáticamente, porque es una moneda que no tiene nada pues construido, y automáticamente pues pasa en la categoría de monedas peligrosas en el sentido de que eso no tiene comunidad, eso no tiene integración, eso no tiene plataforma, no tiene nada, o sea, no tiene un ecosistema, está muerta, es una moneda creada así, que lo haces tú en la página web. Búsquenlo por internet para que vean cómo hacer un token RC20 en cuestión de 5 minutos. Una cuestión que me quedé con los ojos cuadrados cuando lo vi y lo fácil que es. Yo me quedé que eventualmente eso va a pasar. Muchas personas van a hacer sus propias monedas y la van a utilizar para sus negocios como un token, una ficha para intercambiar productos y servicios. Pero One Ecosystem es otra cosa, chicos. Entonces vamos ya al final de este tema que viene siendo entonces lo que son las franquicias. Las ventajas más importantes de esta forma de negocio son: el empresario utiliza la exitosa y notoria marca del franquiciador, así como su reputación. Ok, una vez que One ya sea pública, sale al mercado, se hace una marca sólida, se quita de la mente a más de 4 que decían que esto era un Ponzi, que esto y que el otro, o sea, que inventan un montón de cosas y que tenían las dudas. Se va a acabar cuando sea público. O sea, la marca va a agarrar una fortaleza. Por eso es que están diseñando el logotipo nuevo, porque ese logotipo que nos van a presentar va a ser el nuevo modelo y va a ser la marca, pues en sí, tanto para el corporativo como para los IMAs que van a hacer la red, porque la red va a continuar y ellos utilizarán algún mecanismo para hacer una red, no sé, con los productos y servicios que la plataforma va a ofrecer en un futuro. Entonces, la marca va a ser franquiciada. Esto quiere decir que cualquier persona que aplique a los términos y condiciones de la franquicia va a poder obtener una franquicia de One Ecosystem. La franquicia le permite iniciar un negocio con un capital significativamente menor que en el caso habitual del trabajo por cuenta propia. Esto se debe a los costos ahorrados para la investigación y la construcción de un sistema de trabajo exitoso proporcionado por la empresa matriz.
cualquiera de nosotros que vea la oportunidad y diga, tú sabes que me interesa esa franquicia. Y ustedes recuerdan el pipe que está en oneecosystem.eu. Ahí están todas las herramientas, todos los proyectos integrados en una sola estructura alrededor de la moneda. Entonces, cada uno de esos proyectos, me imagino que por la lógica, va a tener opciones de franquicias. La parte educacional, lógico que se puede hacer, se puede franquiciar fácilmente. Igual que el Deal Shaker, igual que el OneForex también se va a poder franquiciar. Quien quita que algunas herramientas del exchange cuando salga. Y eso es lo que la compañía pues nos está diciendo en este libro blanco. De momento hasta donde yo tengo entendido, lo que se va a franquiciar de momento va a ser Deal Shaker. Va a trabajar con franquicias. Pero eso lo vamos a ver cuando ya sea público. De momento todavía Deal Shaker está en una etapa de aprendizaje con la nueva plataforma, de integrar más comercios y de activarle ciertos módulos que sé que van a pasar en el último trimestre del año, que es agregarle e integrarle otras monedas. Eso ya lo vamos a ver cuando se dé, ya la compañía nos dará la información sobre eso. Otra ventaja para los emprendedores de nueva creación es la ayuda que reciben de la empresa matriz. Esto permite a los empresarios sin ninguna experiencia económica o conocimiento de la industria crear un negocio muy exitoso. Este concepto requiere que quienes reciban una franquicia para áreas específicas sigan las reglas impuestas por los manuales operativos, así como consultar sobre cualquier cambio. Ya lo están diciendo en ese último párrafo. Quienes reciban una franquicia para áreas específicas. Esto quiere decir que van a haber varias áreas. Y de esas áreas tú escogerás la que más te llame la atención y quieras desarrollar. El libro blanco es muy extenso y tiene mucha información. Pero básicamente yo quería enfocarme era en este punto que ven ustedes acá, que en 12 meses la compañía planea conectarse a una red principal. Nuestro CEO lo dijo el 30 de enero. Él lo dijo públicamente. Y ahora que salió el libro blanco, está escrito en papel. O sea que ya no puede haber ningún tipo de duda de que la compañía va a salir a público con su cadena de bloques. No haya confusión. Una cosa es ir a público, ¿ok? Y lo otro es un exchange. Son dos cosas totalmente diferentes. Ir a público es convertirse en una moneda real, en un token RC20 real, como todo lo que hay en el mercado ahora mismo. Ir a público podría decirse que pudiéramos entrar en un CoinMarketCap. No sé si entraremos en ese, pero ya pudiéramos ficharnos con otras monedas. Ir a público quiere decir que hay que trabajar muy duro para que el valor de la moneda se sostenga y pueda mantenerse y que no se vaya a un precio inferior. Ir a público requiere conocer todo lo nuevo que va a venir sobre el mundo de la criptografía. No solo de la parte de tu billetera, sino entender todo lo que es el mundo criptográfico. Porque a tú comprender lo que tienes, le vas a dar valor. Ir a público significa que ya se acabaron los jueguitos. Los jueguitos de la monedita, que esto es aquí, voy paso para aquí, no, ya es algo real y tangible y lo puedes perder todo. ¿Ok? En el sentido que le dije al principio, si te dan tus 12 llaves y no las sabes cuidar y las pierdes, perdiste todo tu capital. Si no estás seguro, para eso hay educación, entonces no solicites las llaves privadas y déjala que la compañía te la administre. ¿Ok? Si estás muy claro y eres un pro, pídelas, pero sabes que hay consecuencias si eso se pierde. Lo otro de ir a público significa que las transacciones van a ser confirmadas por la red de mineros. La red de mineros que está en todo el protocolo Ethereum. Imagínense cuántos proyectos de minería hay.
Entonces, si se permite la minería, entonces hay personas que van a poder minar nuestra moneda con sus computadoras y recibir recompensas por el servicio que ofrecen. Si no hay minería porque estamos en Proof of Stake, entonces ya veremos qué es lo que va a pasar. Porque esto también se juntan esas dos tecnologías, ¿no? El Proof of Work y el Proof of Stake. Ya veremos qué va a pasar cuando sucede. Ya seremos una moneda transparente. Ya no estaremos de forma centralizada. Estaremos en una blockchain pública que es descentralizada. Y seremos una blockchain certificada por el protocolo de Ethereum. Ya nadie va a poder hablar más mal ni decir nada en contra de One Ecosystem, porque ya la va a poder ver. Entonces tus monedas que tú la tienes en un wallet, entonces van a subir de valor, porque ya tienes algo tecnológicamente que está consumiendo energía. ¿Ya me entienden? Tecnológicamente es intercambiable con todas las monedas RC20 que hay dentro del universo de Ethereum, que es enorme. Y ya tú vas a tener una moneda que tiene una comunidad enorme de seres humanos y de empresas comerciales. Y vas a poder ver su explorador, el Block Explorer, lo vas a poder ver a detalles. Y eventualmente podremos ver todo lo de la piscina de la minería que nos dijo el CEO. Y veremos todo lo que es en sí una criptomoneda real y tangible. Entonces, ¿qué puede suceder? Eventualmente pudiéramos entrar a MetaMask, que es una wallet de Ethereum, y allí crear wallets de One Ecosystem, de la moneda One. Esos son consensos o negociaciones que puede hacer la compañía, porque ya nos convertimos en una moneda pública. Y las otras compañías dirán, son de verdad, qué interesante. Vamos a hablar con ellos porque nosotros sabemos que son alrededor de 3, casi 4 millones de seres humanos. Nos interesa esa comunidad. Vamos a ver qué negocio podemos hacer. Y ahí van a empezar a pasar cosas interesantes. Pero One es muy celoso de su proyecto, así que yo sé que ellos van a tomar una decisión clara de cuáles son las rutas que vamos a tomar. Y nosotros como comunidad cuidaremos nuestro legado digital para nuestras futuras generaciones. Que quizá al día de hoy tú no lo ves y piensas que esto nunca va a funcionar y estás con el temor de que esta monedita, pues eso se va a quedar, que eso es aire, que... Si tú me dices que la cadena de bloques Ethereum es aire, bueno, entonces todo lo que está creado por Ethereum es aire, pues. Pero es real y tangible. Y está funcionando. Y va a evolucionar. Y somos parte de ella. Así que ya no van a poder decir que somos aire. Y sobre todo con la trayectoria que tenemos de muchos años de estar dentro de esta comunidad. Y lo que va a tocar pues es aprender mucho y esperar entonces que el proyecto de Exchange, porque quiero decirte, el Exchange va, el CEO lo ha dicho. El Exchange va, pero eso va a llegar en el momento perfecto. Porque una vez que vayamos a público tenemos que entender todo lo que pasa de ir a público primero. No puedes lanzar el Exchange a los 2-3 meses, pues es una locura. Entonces hay que ver lo de las wallets, entender, pasar, entrar con otros proyectos, a ver cómo hacemos. Quizá One pueda compartir con otras wallets más adelante para probar la plataforma. Pueden hacer miles de cosas. Y llegará un punto donde dirán, bueno, vamos a hacer unas pruebas con el Exchange y empezaremos a hacer un par de cambios en porciones pequeñas para probar toda la blockchain. Pero eso no va a pasar de una vez que salgamos a público. Eso tomará un tiempito. Y ellos sabrán cuál es el momento oportuno de salir. Una vez que vean el comportamiento con la moneda viva en la blockchain. Ahora mismo no. Ella está metida en una incubadora. Y funciona con una blockchain privada de la compañía. Pero una vez que vayamos a la blockchain pública, pues es otra historia. Ya es una moneda viva. Ya tiene candela, energía. Ya cuesta. Hay que pagar gas. Recuérdense que cuando entramos a la autopista de Ethereum,
para que la moneda se mueva de un punto A a un punto B, hay consumo de energía y por ende se requiere gas. Ese gas que nos están dando ahora es para el uso privado, pero eventualmente vamos a tener que comprar gas real con dinero real. Entonces piensen en eso, porque para poder mover la moneda de un punto A a un punto B, te va a requerir eso. En este momento lo puedes hacer. La compañía te da 200 gas todos los meses, pero va a llegar un punto donde eso no va a pasar así. Y va a haber un costo porque se lo van a cobrar a la compañía y lógico la compañía nos lo va a cobrar a nosotros. Porque en el mundo criptográfico ninguna transacción es gratis. Todo tiene un costo y se paga, si estás en el mundo de Ethereum, con gas. Si estás en otras blockchain, con otro tipo de pagos. Y así sucesivamente. Si estás en Bitcoin, también Bitcoin cobra por cada transacción. Y bueno, eso era básicamente lo que yo quería hablarles en la noche de hoy. Voy a ver si tienen algún tipo de preguntas. Si tienen algún tipo de preguntas, voy a responderles rapidito. Veamos acá, vamos a empezar de más arriba. Tenemos a varias personas conectadas aquí. Tenemos a Renan, tenemos a Marta, tenemos a Ismael, tenemos a Álvaro, tenemos a Isabel García, tenemos a Dora, a Lucila, Israel, Francisco, Wilson, Juan y José Tobar. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Dice Didascan Channel. ¿Qué será? Un youtuber a lo mejor. ¿Qué debemos hacer para que el valor de la moneda se sostenga? Voy a tocarle ese tema, porque yo le he dado vuelta a la cabeza y he investigado bastante sobre eso. Es que eso solamente, el valor de la moneda, es una clase entera que tengo que estructurársela, pero les voy a dar un vuelo rápido de qué se requiere para que una moneda sea sólida. Gleison Bonilla, saludos ahí Gleison donde estés. Y David Hurtado también. Vamos a entonces hablarles, para ver si encuentro la documentación acerca de el valor de la moneda, porque la moneda pues ahora mismo tiene un valor. Digan lo que digan, porque tenemos una trayectoria. Nosotros hemos construido esta moneda, quiero que sepan. Esta moneda no se ha hecho sola. Lo más complicado de una moneda es que lo tengan los que pertenecen a ese proyecto y que la tengan almacenada, o sea, como holder. ¿Por qué Bitcoin vale hoy lo que vale? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué Elon Musk compra 1.500 millones de dólares en Bitcoin? ¿Tú crees que él compró eso para después, cuando suba bien alto, venderla y salir de ahí? ¿Tú crees que él hizo eso? Esa plata que entra para allá, más nunca sale. Es un holder en potencia. Porque conociendo a Elon, que es muy inteligente, dijo, son 21 millones. Por cierto, hace como 2 semanas o 3 semanas se llegó a los 19 millones de Bitcoin ya minados. Así que quedan 19, 20, 21. Quedan 2 millones de Bitcoin por minar. Entonces, BlackRock, ¿tú crees que esa gente está comprando Bitcoin por así nada más? Porque después lo vendemos más caro. Son ballenas que están comprando esa moneda para almacenarla y dejarla allí por los próximos 15 o 20 años. Porque ellos saben para dónde va eso. Y en 15 o 20 años no la van a cambiar a nada que no sea ella misma. Porque las criptomonedas van a entrar y se van a intercambiar ellas mismas por productos y servicios en todas las tiendas del mundo. Así como es DealShaker. Eso es el futuro que nos espera. Nosotros tenemos la ventaja porque tenemos un e-commerce montado sobre Ethereum y que ya está trabajando, y tenemos la ventaja con otros comercios que no han hecho nada. Todavía están sobre sistemas tradicionales de fiat. Y si lo hacen, se van a migrar a las CBDCs, que son las monedas centrales de los bancos. Entonces eso es otra historia. Déjame si encuentro a un proyecto, a una moneda. Uno es la capitalización que sea mayor de 200 millones de dólares. Esa es una de las cosas que debe tener el proyecto. Una capitalización mayor de 200 millones de dólares.
2, que tenga un white paper completo. ¿Ok? Y bueno, ahí está nuestro white paper. Tiene toda la parte técnica, tiene todo lo que es el problema que quiere solucionar la moneda, tiene cuál es la solución y tiene todo completito. Ese white paper está bien completo. Que tenga un equipo sólido. Eso es otra cosa que le da valor a una moneda. Un equipo sólido, tanto en la parte técnica como en la parte de seres humanos, dándole valor a la moneda a través de la divulgación. Y que tenga políticas monetarias sólidas. Ese es el cuarto punto. Esa es una de las cosas. Estos 4 puntos son 4 aspectos que le da valor a una moneda. Entonces nosotros tenemos una capitalización mayor de 200 millones. Es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Nosotros tenemos un white paper. Es la pregunta que les hago. Cuando el CEO dijo que iba a lanzar el white paper y pasaban los días y las semanas y no lo lanzaban, la gente se estaba poniendo nerviosa. Digo, ¿será que lo van a lanzar siempre? Eso no echaron el cuento de siempre. Mire, yo tengo años de estar en esta empresa y les he seguido los pasos. Y siempre cumplen. Cuando la información viene directa del core, del núcleo central de la compañía. Cuando ha venido de otras disposiciones y cuando no había un corporativo, pues ahí estábamos nosotros divagando. Pero ahora que tenemos un corporativo, las cosas han cambiado radicalmente. Toda la compañía es otra compañía a la que nosotros conocimos hace muchos años atrás. La compañía se dedicó a hacer la red y olvidó la tecnología. Así es como yo lo veo. Ellos se dedicaron a hacer una red fuerte de IMAs y lo consiguieron. Y lograron la meta, estar en 194 países. Está un ser humano que tiene One. Y eso es una realidad que no podemos escapar. Eso también nos da valor. Entonces la compañía hace casi un año y 8 meses inició la migración a un protocolo de Ethereum. Y tú dices, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué no se mudaron al de Solana? O a otro, al de Tron. Yo les digo algo, o sea. Si tú vas a comparar un protocolo de blockchain aloja varias altcoins, yo le doy gracias a Dios que hicieron eso. Se fueron a Ethereum y no se fueron a estos otros proyectitos que están por ahí. Porque están comenzando. Digan lo que quieran. Ethereum ahora mismo es la blockchain más diversificada con la mayor cantidad de tokens que hay. Y va a permitir montar todo el sistema web que ustedes conocen, la web 2. Se va a trepar sobre la web 3 de Ethereum cuando empiecen los programadores y los desarrolladores a utilizar esos contratos inteligentes y comiencen a armar videojuegos, comiencen a armar páginas web, que ya por cierto hay varias ya funcionando, comiencen a armar aplicaciones y todo comiencen a utilizar esos contratos inteligentes para armar sus softwares. Y eso es lo poderoso que tiene Ethereum. Y que va a cambiar pues a una nueva tecnología. Entonces estamos montados sobre una super tecnología. Estamos montados sobre una super plataforma o autopista blockchain que nos va a garantizar hacia dónde queremos ir. Y que One logre tener transacciones de 100.000 transacciones por segundo con esta nueva tecnología que va a emerger. Entonces, ya casi lo tenemos todo. Ahora, al ir a público, lo más complicado es mantener el valor. ¿Y cómo va a mantener el valor la compañía? ¿Cómo yo pienso que lo puede hacer? Y yo me siento con un ingeniero, el ingeniero Raúl, y comienzo a preguntarle. Cuéntame, tú que has estado en proyectos como Zcash, él estuvo en ese protocolo cuando lo estaban lanzando, una moneda ya bastante conocida, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, una vez que el contrato se hace, se dice la cantidad de monedas y todo, pues se tiene que lanzar a pública y que la gente conozca que eso existe.
Y como proyecto, entonces la gente va a estudiarlo, porque hay gente que estudia los proyectos y lo ven si son de verdad, si es real, mira, esto está funcionando. Ellos hacen pruebas, las miden, o sea, pueden certificar que es una moneda real. Y entonces van a estudiar la comunidad. Dice, ¿cuál es la comunidad que tiene esta gente? ¿Cuántos tienen ellos? Tienen 50.000 personas. Porque la mayoría de los proyectos de criptografía, su comunidad es muy chica. Ponte cuánto puede tener la comunidad de, no sé, de Takashi o Cardano, yo no sé. ¿Cuántos seres humanos pueden estar conectados ahí? Que tengan un wallet y que tengan identificado como KYC. No es que nosotros seamos una comunidad enorme, ¿no? Pero supongamos que seamos de 3 a 4 millones de seres humanos ya certificados y validados con KYC. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que somos una comunidad poderosa. ¿Entiendes? Y que tenemos el activo. Que tenemos los wallets y que somos holder de la moneda en el sentido que no la hemos gastado porque no hemos podido. Entonces, ese es como un holder de Bitcoin que tenía los Bitcoin cuando estaba a 10 centavos, tenía 1.000.000 de Bitcoin y no se acordaba el password. Y después de 13 años se acordó. ¿Y qué pasó? Bueno, la hizo para toda la vida. Entonces, ahora mismo estamos nosotros como cualquier proyecto de criptomoneda que va a salir al mercado público, igual que, y puede pasar que muchas monedas nuevas salgan al igual que nosotros al mercado público, salvo que nosotros tenemos una experiencia de 8 años atrás de trayectoria, donde hemos construido la comunidad, y esa es una gran diferencia de ir a público así, que ir con una moneda que no tiene comunidad y que la tiene que empezar a armar. Y en ese proceso de armarla, ellos van consolidando su valor y quizá en 4 o 5 años esa moneda que costaba 1 centavo, quizá llega a los 25 o 30 centavos y quizá tenga una comunidad de 75.000 personas o 200.000. Ya ven lo que pasa. Nosotros lo hicimos al revés. Entonces, si lanzan un exchange justo cuando se va a público la moneda, ese es el peor error que se puede hacer con el valor de nuestro proyecto. Porque la moneda, como me decía Raúl, la gente la va a intercambiar y si estaba en 75 se va a ir a 150 y al ratito se va a quedar un ratito de arriba y de repente va para abajo. Y comienza a bajar y se va a 28, 15, 18, 10, 9 dólares. Y puede que se quede $9 y ahí se queda un rato, un año, 2 años, ahí va subiendo y eventualmente con el tiempo puede que lograr la cifra esa de 120, 150 que ustedes lograron en ese primer impulso, les tome 4 o 5 años. Es serio. Amén de que se puede ir a cero también. Y si se puede ir a cero, Raúl, claro, todo el mundo liquida y aprovecha cuando está en 30, 40, 50 y cuando queden 9 van a liquidar. ¿Por qué? Porque las monedas le costó muy pocos centavos y van a sacar lo que sea. Porque están desesperados. Y digo, ¿y hay alguna estrategia que se puede hacer? Bueno, esto pasa porque los proyectos están iniciando y así es como funciona. Hay muy poca gente y las liquidan. Pero hay un proyecto muy grande que sucede. Bueno, ahí tiene que utilizar estrategias. Entonces, ahí donde la compañía va a utilizar una estrategia y como yo la veo, es la siguiente. Y lo dejo aquí porque es mi visión, pero no quiere decir que el corporativo me haya dicho al oído que así lo va a hacer. ¿Ok? Esto es algo que yo he pensado cómo podemos hacerlo. ¿Qué quiere la compañía? Que la moneda se mantenga en 75 euros o 100 y que suba. ¿Qué quiere Logima? Sacar, liquidar y ya. Muchos quieren eso. Y yo les digo, los que tienen poquitas monedas van a liquidarlas todas. Yo sé que las van a quemar. 10.000, 30.000. Ya cuando llegas a 40, ya chusa, se te va a hacer difícil. Los que tienen arriba de 100.000 no van a poder liquidar. Y los que tienen arriba de 1.000.000, no les va a faltar nunca el dinero. Eso sí les voy a garantizar. Pero hay un punto que no va a ser necesario. Todo lo vas a poder comprar con tu moneda. Todo, créeme, todo. Todo. Porque tú tienes una reserva gigantesca, ¿me entiendes? Porque tú lo estás viendo por el valor de One a un euro. Pero el valor de One no es de 1 euro. El valor de One se va a proyectar a 75 euros.
Cuidado que vayamos a público regando un poquito más. Puede ser. Y entonces una vez que estemos en público, la inteligencia es mantener el valor. Tú sabes lo poderoso que sería que la compañía pudiera mantener ese valor. Acomodar el lugar. Y lo pudiéramos sostener. Y mantenerlo. Puede que baje un poquito, pero siempre rayando hacia arriba. Como lo puede estar cualquier proyecto que hay hoy día, que sabemos que son proyectos viejos. Y que su moneda se mantiene, por ejemplo, Litecoin se mantiene ahí en su precio. Arriba de 100 dólares, 100, 130, 140, 150. Y ahí va fluctuando. Y esos son proyectitos que no tienen comunidad. O sea, son proyectos que se lanzaron. Y la mayoría ya han cambiado esas monedas. Solo las ballenas, que son los grandes tenedores de esas monedas, la aguantan. Y muchos han fusilado. Entonces el paso sería que DealShaker se convierta en un exchange. Porque ya lo es. Ya DealShaker es un exchange de productos y servicios. Ya en DealShaker tú puedes cambiar. O sea, el concepto del proyecto de intercambiar la moneda digital, o sea, nuestro token RC20 por productos y servicios, ya es una realidad en nuestra comunidad. En otros proyectos la usabilidad de la moneda no existe. ¿Me están escuchando? No existe, no se puede cambiar con nada. Lo único que la cambian son con otras monedas, eso no tiene ciencia. Para entonces terminar que en el bill fiat, de cuál es el sentido de esa moneda. O sea, tú la compras para convertirla en fiat otra vez. La idea es que tú compres esa moneda porque tú quieres intercambiarla por productos y servicios. Comprar un carro, una casa, que te la acepten. Y ese es el trabajo más duro que le ha tomado a la compañía hacerlo. Y todavía estamos en pañales con DealShaker. Pero donde se pueda liquidar y que el comerciante pueda captar esa criptomoneda One y la pueda convertir a fiat, porque ellos sí requieren hacer eso, y se abra esa ventana o puerta, porque ahora mismo está todo cerrado, ¿no? Darle usabilidad a la moneda por fe, por credibilidad, por tener el activo. Pero donde se abre esa puerta, porque una vez que sea público lo van a poder abrir, y que ellos puedan cambiar sus One directamente por Tether o por el mismo Ethereum, el mismo Ether lo puedan cambiar de sus wallets. ¿Qué va a pasar con los comerciantes? Los comerciantes van a decir, tú sabes qué, yo soy uno de los primeros que voy a decir, todas las computadoras de Apple, toda la marca completa la vas a poder comprar 100% One. Todos los software de Microsoft del mundo que fabrique Microsoft lo van a comprar en Luxor Computer al 100% One. Todos los software de Adobe, porque somos distribuidores de esas marcas, la van a poder comprar 100% One. Todas las computadoras Dell, todas las computadoras HP, servidores, todo lo que es tecnología con Luxor, 100% One. Yo como comerciante diría, yo te acepto los One, pero tú me das liquidez porque tengo que pagarle a Apple y tengo que pagarle a HP y Dell. Y lo puedo convertir todo. Ya. O sea, una vez que ellos hagan eso, y al igual que yo como empresario, automáticamente yo recibo a 100% One. Y comienzo a exportar para todas partes del mundo. ¿Me entiendes? Porque ya sería súper líquida. Y claro, puede ser un contrato que se haga con ciertas empresas donde se certifica, se valida todo, y uno comienza a hacerlo. Entonces, los comerciantes van a decir, espérate, que hay que hacer aquí un contrato especial para poder tener esa exclusividad. Espérate, yo voy a agarrar este supermercado completo, todo, hermano. Y automáticamente DealShaker explotaría. Y la moneda no perdería su valor, porque el comerciante no la va a bajar ni la va a quemar en un exchange por menos del precio que la consiguió. O sea, si yo conseguí la moneda a 42.50, lo más que es una desesperación, y bueno, la voy a quemar en 41, en 40, no la voy a dar $1, ni la voy a liquidar en 30 centavos como lo harían los IMA. Entonces, esa sería la primera ruta, revivir y hacer el intercambio dentro de DealShaker. Un intercambio para los comerciantes. Esa sería la primera etapa. Mientras tanto, la moneda sigue cogiendo valor. Y tú vas a tener la moneda libre para distribuirla legalmente ya de una wallet a otra y hacer movimiento de la moneda de wallet a quien tú quieras, al valor que está reflejado en la gráfica de la moneda. Pero va a tener que llegar un momento que va a tener que salir el exchange.
Y cuando el exchange como proyecto se lance, entonces ahí vendrá el proceso de ir abriendo poco a poco. Puede ser en 5%, 10% de todas las monedas que tenga la compañía, va liquidando un poquito. Y la comunidad tendrá la oportunidad de liquidar una parte con otras monedas. O cuidado que la compañía decide ir directamente a fiat. Eso lo puede hacer también. Ya ellos nos dirán cuál va a ser la estrategia con el proyecto de exchange que se está haciendo, quiero que sepa. Eso no lo han dejado en el olvido. Eso se va a hacer porque eso es parte del ecosistema. Y el proyecto más grande, que son las remesas, imagínense. Ese es el proyecto más ambicioso que podemos decir de One Ecosystem. El sistema de remesas. Que en cada país haya un sistema tipo Western Union y que se utilice nuestro blockchain para transferir dinero a todas partes del mundo. Eso viene también. Por eso les digo, esto está comenzando apenas. Cuando vayamos a público es como recién salido. Es un proyectito que acaba de salir. Inventaron la moneda en 6 meses, hicieron la página web y le lanzan en 1 año. Imagínense que es así. Pero no es así porque nosotros tenemos una historia de cosas que han pasado en nuestro mundo. De buen ecosistema. Cosas buenas y cosas malas. Pero aquí estamos. Y estamos claritos con lo que va a suceder. Déjenme verificar otra pregunta, a ver si tienen por allí cualquier interrogante. Dice el capo, ya sé para qué están las monedas. Todas tienen el mismo fin, pero las que están al público como BTC, si querés poder efectivizar a través de la wallet o el exchange, ¿será que One se podrá efectivizar? Mira, ahora mismo hay una competencia invisible que ustedes no están viendo. Y es la que están haciendo las casas centrales, donde imprimen papel. Ellos están desarrollando su moneda digital. Ya. O sea, eso va a pasar en cualquier momento. No en 3, 4 años. Eso va a pasar en meses. Y hasta donde tengo entendido, esas casas de papel van a permitir conectar con criptomonedas. Han dejado una puerta abierta para que esa tecnología se conecte con la blockchain de cualquier proyecto criptográfico. Entonces, ¿por qué no puede pasar que One vaya directo a fiat una vez que eso suceda? Porque lo más probable es que estén esperando eso también. ¿Quién quita que Europa saque su euro digital, CBDC, y lo lance públicamente? Y ya se soluciona un problema enorme. Porque el convertir de blockchain a fiat, eso hay que hacerlo manual. O sea, no existe la forma de hacerlo automatizado como funciona en la blockchain. Las blockchains son automatizadas, todo es automatizado, todo lo hace la cadena de bloques. El sistema Swift no es así, es muy manual. Llegan las transacciones, llega la información a través de correo, a través de mensajes de texto, y ellos tienen que agarrar, decodificar, y tiene que haber una persona, un operario, que hace las transacciones. Muy automatizado, pero siempre tiene que haber un ser humano chequeando las transacciones. Por eso es que no es instantáneo. Cuando tú pasas de un banco a otro banco, ¿qué tú crees que pasa? Tienes que validar eso. Tiene que haber una persona validando. Voy a pagarle a tal banco este dinero que vino acá y esto lo muevo de aquí para allá. O igual que los cheques, lo validamos y pagamos. Dentro del ecosistema de un banco, en su red privada, ahí sí está automatizado. Pero entre la conectividad con otros bancos, no, señor. Entonces lo que quieren buscar es el sistema Quantum, que va a unificar todo eso en una sola red, como es la cadena de bloque de Ethereum o la cadena de bloque de Bitcoin. Eso es lo que quiere hacer las casas centralizadas que imprimen papel. Crear una red global donde esté todo sincronizado al unísono y se puedan pasar dinero instantáneo de Nueva York a Panamá en cuestión de minutos, así como pasa uno cuando envía una criptomoneda. 15, 10 minutos, ya eso está ahí. Y eso viene porque no quieren que se les caiga el negocio. No quieren que estos proyectos entren. Pero no lo pueden evitar, ya esto está demasiado ramificado, la blockchain está demasiado ramificada. Eventualmente, Bitcoin, al día de hoy, mucha gente hace transacciones fuera de exchange. Casi la mayoría lo hacen fuera de exchange. Se pasan la wallet
te pasan las monedas y el dinero bancario va de cuenta a cuenta. Así es como lo hace mucha gente. Otros usan un exchange ya pues como Binance para hacer el intercambio de moneda a moneda. Ahí no hay problema. Y yo pienso que con One no hay problema tampoco con eso. O sea, primero One tiene que crear su exchange. Y para crear un exchange no es que va a estar la moneda solita. Tiene que haber otras monedas. Entonces, lógico que las monedas que van a estar, la primerita que va a estar ahí va a ser Bitcoin y también va a estar Ethereum. Créanme que así va a ser. Ethereum porque es el protocolo que se utiliza dentro de la plataforma. Y Bitcoin porque es la moneda madre, pues. Y eventualmente vendrán otras monedas del protocolo de Ethereum. Puede ser un Tether, USDT. El Tether puede entrar allí. O otras stablecoin que hay. La compañía puede escoger cuál proyecto le funciona mejor con su ecosistema y decidir que va a entrar en su exchange. Pero ella tiene el control del exchange. Como si fuera Binance. Ella tiene el control del exchange, cobra sus comisiones y ahí hay un negocio que a ellos les interesa como exchange. Una vez que eso ha crecido enormemente, bueno, ahora yo les pongo la tarea. La moneda de Binance está en varios exchanges. Búsquenme la información, yo no me he sentado a investigar eso. Y si no está en ningún exchange, me lo dicen. No, Eri, no está en ningún exchange, ella está solita dentro de su propio ecosistema. ¿Y cuánto cuesta esa moneda? Empezó creo que en 25, 26 dólares. Y hoy está arriba de los 300 y pico. Y yo la vi como en 585 cuando estaba así el Bitcoin bien arriba. Entonces imagínate la moneda One, que es la moneda del exchange. Si un proyecto quiere entrar allí, el proyecto que sea, tiene que darle monedas al exchange gratis. Eso me lo dio el ingeniero. ¿Cómo así? Bueno, por decir un ejemplo, si va a entrar una moneda al exchange de One, tiene que venir y aceptar recibir pues una cantidad enorme de monedas. Por decir un ejemplo, XRP quiere entrar porque quiere la comunidad de nosotros, porque quiere intercambiar con One. Entonces la compañía le dice, bueno, me tienes que dar 35 mil millones de XRP para mí gratis. Y yo le decía, pero ¿what? ¿Cómo es eso? Así, hermano, si no, no te van a dejar entrar en el exchange. Y yo hago con esa moneda lo que a mí me pique la gana. Me puedo quedar con todas ellas para mí y las liquido por Bitcoin, por lo que sea. Pero oye, si no, no puedes entrar. Cacha la cabeza y aquí están te doy las 35 millones o 35 mil millones de monedas, pues. No sé cuánto es lo que tenga XRP. Vamos a buscar aquí. Según XRP dice que tiene aquí un market cap de 34 mil. Son cifras largas. Tiene bastante moneda. Pero bueno, ya me agarran la idea. Entonces, si One quisiera ir al exchange de Binance, Binance mínimo le va a pedir, bueno, me vas a dar 10 mil millones de One. De ese token RC20 de ustedes. Me lo vas a dar y son mías y yo hago lo que sea con ellas. El mismo Binance pudiera hacer una pequeña oferta, una pequeña, como una ICO, diríamos, ¿no? Pero de promoción que vamos a lanzar One al exchange de Binance, que esto y que el otro, que miren, aprovechen, compren, y ahí comienzan a vender. Y una vez que comienzan a vender, entonces ya la liberan ahí. Y ahí el precio sube y baja. Ahí ya no lo puedes controlar, porque está en ese exchange. Sería el primer exchange que se metería, si fuera así. Pero como One no lo va a hacer así, porque One lo que quiere es tener su propio exchange, entonces lo que va a suceder es que nosotros vamos a poner las reglas del juego y vamos a decirle a otras comunidades quiénes pueden entrar acá. Entonces automáticamente, pues cuando eso se dé, la comunidad va a salir beneficiada, la compañía va a capitalizar mucho y los socios que tienen moneda van a capitalizar también, porque van a poder liquidar algo. Yo he estado en proyectos exchange donde he estado minando unas que otras monedas hace un pasado atrás, y yo tenía, por decir un ejemplo, muchas monedas de un proyecto que estaba minando y las iba a liquidar por Bitcoin, y cuando la moneda estaba bien alta y yo trataba de liquidar, el exchange me decía, no puedes liquidar, las operaciones están cerradas. Y yo, chaque vivo, baracho. Entonces cuando la moneda bajaba, ahí se está abierto, ahora puedes hacerlo. Son estrategias que hacen los exchange para poder ellos
no perder tanto su capital. Entonces, estos son juegos del mundo criptográfico, ¿ok? Se aprovechan pues del que desconoce que tú debes comprar cuando la moneda se está cayendo y en realidad debes vender cuando está lo más alto posible. Pero no hacerlo al revés, porque está subiendo, ahora es que voy a comprar porque va para arriba. No, señor, ese es un error. Y porque está bajando, vendo, porque si no voy a quedarme sin nada. Ese es el peor error que tú puedes tener en el mundo trading. Tú compras en la baja y compras en porcentajes. Un 10% si cayó un poquito, otro 20% si cayó un poquito más, y ahí vas hasta donde tú sientas que eso ya no va a avanzar más. Y en la alta haces igual, comienzas a vender en escalera hasta cuando tú veas que llega a lo más alto y ahí tú liquidas. Así es como se hace el trading. Pero ¿quién controla ese universo, mi amigo? O sea, tú puedes pensar que ahí ya era el tope y has escuchado a un montón de gente y resulta que de repente sigue subiendo más y se echa la vida, ya lo liquide todo. O va cayendo también, ya se me acabó todo lo que tenías que comprar y perdiste porque si hay un poquito más. Eso es algo incontrolable. Pero de momento cuando salga la moneda, mientras no entre un exchange, la moneda va a mantener el precio. Eso era algo que quería decirles también. La moneda va a mantener el precio, pero como hay un deal shaker, puede que ahí haya una pequeña variación. Un pequeño movimiento, pero va a ser muy estable. Claro, ya cuando vaya pública y comience a intercambiarse, con nuestro exchange, la idea es que ellos quieren mantener ese control para que la moneda no se vaya a pique. Y todo eso es un proceso. Pero una vez que la moneda esté viva en la red pública, ya es una moneda que te la pueden sacar de las manos. Porque está viva. Ya nada más cuestión es esperar que cualquiera pueda tenerla para poder intercambiarla en un futuro. Pero ya es una moneda viva y real. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Ahora mismo está metido como en un huevito donde está la moneda, esperando pues que crezca y se rompa el cascarón. Cuando el cascarón se rompa, ya es un pollito vivo que tiene movimiento, se expresa y que va a crecer enormemente. Y que después que crezca ese pollo bien grande, va a poner huevos también. Y esos huevos son otros negocios. Y esos huevos pueden representar también que nuestra moneda va a estar en otros exchanges en un futuro. En muchos exchanges. Ya cuando la moneda esté bien estable, 250, 300 dólares y esté ahí estable. Claro, si en ese proceso, que pueden ser 2-3 años, se fue Bitcoin al $1.000.000, pues nuestra moneda se va a elevar. O se fue Ethereum a 10.000, que es lo que dice que ahora que haga el halving puede que se vaya a 6.000. O sea, nos va a arrastrar porque eso es así. Y el seguro más grande que nosotros tenemos es la moneda madre. Digan lo que digan, porque ese es como un fuego, eso no hay forma de controlarlo. Y si Bitcoin se va a 5 millones en 15 años, nuestra moneda, que es un token RC20, va a estar en 800, 900. Eso no lo puede parar, ¿me entiendes? Claro, si Bitcoin todo el mundo liquida y se va a 10 dólares, pues se nos fue la moneda a 0,000. Pero piensa tú. ¿Tú crees que Bitcoin, los que tienen millones de Bitcoin, lo van a liquidar en los próximos 2 años para irse para dónde? Y ya para finalizar, para irse para las CBDC, te voy a decir las cosas que tiene eso rapidito. Porque yo, honestamente, lo que he escuchado es terrorífico. Y voy a hablar encriptado porque no quiero problemas con este medio de comunicación. Imagínense una moneda, ya no es de papel, ya no existe, es una wallet especial, se conecta con todas las wallets del mundo, esa es la ventaja que tiene, pero la moneda está controlada y trabaja por porcentajes de utilidad. Si tú tienes $1.000, esos $1.000 no están abiertos para tú gastarte en lo que tú quieras, no señor. Un porcentaje para comida, otro porcentaje para entretenimiento, otro porcentaje para pagar impuestos, otro porcentaje para gastos médicos y otro porcentaje para X o Y cosas. Así va a ser. Entonces, cuando te paguen, eso entra y se distribuye a los porcentajes. Ahí tengo para ir al cine, tengo aquí $50 para lo que es entretenimiento, cine, discoteca, donde se me acabe ya no vas a poder salir a gastar. Y agárrense de esta. Va a tener fecha de caducidad el dinero que va a estar en la wallet. O sea que tú no vas a poder ahorrar. Te dan el dinero y dice, tienes que gastarlo, papá, gástalo, ya tu quincena. Gástatelo, pues si no, en 30 días se vence y lo pierdes todo.
Y yo, ¿y esto qué es? Bueno, ese es el dinero digital que nos quieren poner. Y eventualmente, como van las cosas, y va a estar todo unificado en esa cadena de bloques de ellos, que dicen que es una cadena de bloques. Ahí está, vi un white paper de ese asunto. Pueden unificar la moneda y hacer una sola moneda planetaria. El sistema. Aunque cada país la tenga, va a haber una moneda planetaria. Una moneda ahí que tú conviertes lo que tú quieras aquí a esa moneda y la puedes pasar donde tú quieras, a cualquier wallet. Eventualmente, las casas que imprimen, pequeñas, que están en cada país, con el tiempo van a sufrir una transformación enorme y cuidado que desaparecen. Cuidado que desaparecen. O sea, si eso sucede como lo están diciendo, le están haciendo un golpe fuerte a lo que es el sistema bancario que conocemos. O sea, va a ser transformado drásticamente. Claro, todo lo que puedes hacer tú con el dinero papel por allí de forma no correcta, para no decir la palabrita, eso va a mermar, lógico, ¿no? Porque ya hay un control absoluto y lógico que en teoría debería bajar todo lo que tiene que ver con armas y ese tipo de cosas, con tráfico, lo que ustedes se imaginen. Y lógico, va a haber un control, pero la gente va a escapar. La gente va a escapar de ese sistema o de lo que venga y se vaya al mundo criptográfico. Por eso dicen que en estos 6 meses o en este año esa industria va a crecer enorme. La industria de la criptografía va a crecer enormemente y va a ser muy bollante. Porque mucha gente va a salir del fiat, papel que queda, lo poquito que queda, antes de que la agarren la CBDC, me voy para cualquier cosa, hermano. Y ahí es donde usted tiene que aprovechar. Porque el otro año, cuando vaya público, ya es una moneda viva. De hecho, ya es una moneda viva, porque tú puedes pasar de wallet a wallet. No le voy a decir qué van a hacer con eso, porque eso ya es decisión de ustedes. Pero ahí está. Está abierta ahora mismo. Y te regalan 200 de gas. Piensa y tú decides qué vas a hacer con ella. Desde ya tú tienes un poder en tus manos. Una tecnología en tus manos que tú puedes, como yo le he dicho, si usted tiene familiares, repártanle algo a sus familiares, a sus seres queridos. Creen en sus wallets y de esa manera ayudan a la comunidad para crecerla. Para orgánicamente crecer un poco más. Y prepárate porque lo que viene en estos últimos 90 días que vienen cosas muy interesantes para el proyecto y a nivel tecnológico también. Y bueno, yo te doy las gracias a ustedes por su sintonía y por aguantarme todo lo que yo hablo aquí. Hablo a veces demasiado. Pero bueno, lo importante es que estoy observando cosas en el camino y me gusta comentarlas y pues hemos hecho un grupo interesante aquí, aquellos que están escuchando Luxor TV. Y para el próximo video pues voy a hablarles de las pools de minería y les voy a poner el video donde el CEO dice que tiene su propia pool y vamos a hablar y entrar un poco en ese universo para entender qué es eso, qué significa tener una pool propia de minería, no de otra, sino propia de la moneda. Eso es muy interesante y eso también da valor al proyecto. Una última pregunta aquí. Mónica Fernández dice: gracias por la información de valor que nos proporciona. Siempre entiendo que One Ecosystem tiene un tremendo potencial y que va a explotar mientras continuemos holdeando. Ahora mismo somos holder obligados. Pero cuando la moneda sea liberada, yo sé que muchos, pues, lógico, van a liquidar. Es normal, eso pasa, eso es normal que pase en cualquier comunidad, en cualquier proyecto. Y esperemos que no se vayan para las monedas que vienen. La otra red. La de las casas de papel. Porque aquí lo que hay que darle es usabilidad a nuestra moneda. Y cuando se le pega a la DealChain, Ethereum y Bitcoin para poder comprar y usar, ustedes me van a echar un cuento ahí. Las cosas van a cambiar radicalmente. Bueno, saludos a Juan José, saludos a Gise, saludos a The Sashkan Channel. Y como dice él, traten de digerir esto. Yo desde que estoy investigando, a veces no duermo porque ya se los dejo para que piensen un poco. Aquellos los que tienen muchas monedas.
Y no, porque si tienes arriba de 1000 o 2000, oye, sacaste un montón también. Y ahí es donde tú tienes que holdear más. Aquel que tiene 1000 yuan, esas monedas no las debes tocar hasta que estén como en $500. Eso puede ser en 2, 3 años, 4 años. Aquel que tiene muchas, bueno, ayuda a tu familia. Porque yo no sé ustedes, pero aquel que ha comprado una tierra hace 20 años, donde el metro cuadrado le costaba 25 centavos de dólar, y hoy día el metro cuadrado está en $35 esa tierra, porque ya ahí hay una urbanización, hay de todo. Esa persona tuvo que esperar 25 años para que ese pedazo de tierra, esas 4 o 5 hectáreas que tenía allí, lo hicieran millonario. 25 años. En este mundo digital, tú que entraste en el 2015, 2016, 2017, no vas a tener que esperar 25 años para tener libertad financiera. Estamos en la era de la tecnología y la tecnología va volando. Y los meses se pasan volando. Así que piensa claramente, suma los yuan que tú tienes y ahora que suba 75 euros cada moneda, piensa bien qué vas a hacer con esa riqueza digital. Sigue informándote, sigue educándote y valora lo que tienes como criptoactivo. Porque esta empresa ha estado firme, le ha pasado de todo y sigue firme allí. Le han dicho de todo y si hubiera sido una estafa, créeme que a los 2 años, 3 años se seca. Pero no ha hecho eso. Todo lo contrario. Ha agarrado, ha invertido, ha crecido, ha hecho cambios en su roadmap, se está adaptando al mercado. Miren lo que está haciendo, se está adaptando al mercado. Porque nos pudiéramos haber quedado con nuestra blockchain y con nuestra criptomoneda en la maquinaria anterior que teníamos y ahí no pasa nada. Pero decidieron hacer un cambio radical, hicieron un salto cuántico. Y lo siguen haciendo, ahora van a cambiar la marca, siguen mejorando, están preparándonos para ir a público, o sea, tantas cosas que están pasando, porque lógico, imagínate tú, si esa compañía logra, mira, de las 250,000 millones de monedas que hay, el 40% lo tenemos los IMA. Ahora imagínate, ese 60% que ellos tienen, si ellos logran darle valor a esa moneda en el tiempo, y que llega un punto en que ya está abierta, ya tienen exchange y la moneda está en 200 y se mantiene ahí 150 y varía ya con el precio del valor de Bitcoin y ahí está pegando a los 280 y sigue subiendo. Y ellos puedan mirar para atrás y decir, en 3 años hicimos esta vaina, ¿no? Después que salimos a público, en 3 años hicimos que esta moneda se mantenga y ya tiene valor. Tú sabes el poder económico que va a tener la compañía. Tú sabes el poder económico que vas a tener tú. Esa moneda se va a 200 y se sostiene. Como cualquier otro de los proyectos que hay por ahí que no le han hecho nada. Piensa en eso. Saca unos cuantos minutos y piensa eso. ¿Qué proyecto hay por allí que le hayan hecho una red de mercadeo brutal? Como la que hacemos nosotros acá en One Ecosystem. Que vayan por ahí tocando puertas. ¿Sabes cuántas personas tienen la moneda por todas partes del mundo? Personas que tú menos te imaginas. Eso no lo hacen estos proyectos. Estos proyectos van a un exchange y ahí ve quién los compra en el exchange. Los compra la misma gente. Eso es lo que ustedes no entienden. Nuestra moneda la tiene gente que no tiene ninguna moneda de las que están en el CoinMarketCap. Y puede haber un 5% que, cuidado que es mucho, de la comunidad completa de One Ecosystem que puede tener una canasta de monedas. Porque saben cómo hacerlo y ya lo tienen hecho. Pero la mayoría no tienen esta moneda. En cambio, tú agarras un proyecto de XRP, por ejemplo, y esa comunidad quizá ya está extinta, se ha extinguido. Y los que tienen de otros proyectos también. Muchas monedas de otros proyectos. Entonces, el abultamiento que tú ves de las monedas que suben o bajan son de la misma gente que se compra y se vende en la subida y en la bajada. No es porque está llegando más adopción de monedas. Eso es lo importante que tú tienes que entender. Una persona puede tener 5, 6, 7, 8 monedas diferentes de diferentes proyectos para comprar y vender. Y por eso la moneda sube y baja. No porque tenga una comunidad sólida, holder, que dice aquí no me muevo, como es Bitcoin.
Bitcoin tiene ese valor porque la gente no vende. Y el poquito que se usa para tradear, subir y bajar, pues está allí. Y cada vez entran más personas a comprar y a quedarse. Dice, compro y no vendo. Y por eso es que esa comunidad ha crecido. Porque no venden. Una vez que compran, no venden nunca. Digo, ¿por qué sentido tiene? Espérate. Hay un momento que se va a poder vender. Cuando dice no vende, yo compro y no vendo nunca, no quiere decir que ese nunca, no quiere decir que vaya a suceder, pero nunca es como por mucho tiempo. Tiene que pasar algo muy grande para yo vender. Entonces igual pudiera pasar con nosotros. Si tienes mucha moneda, no la liquides toda. Aprende a utilizarla y holdea lo tuyo. Porque hacerte one a 10 centavos como aquellos que se le hicieron, eso no va a volver a pasar nunca más en One Ecosystem. Olvídate, esa moneda a ese precio más nunca, no la vas a poder ver nunca más. Minarla a ese precio, eso quedó en la historia. Ni a 25, ni a 50, ni a $1, ni a 3, ni a 4 euros, ni... Ya eso pasó en la historia. Después de este último triple split, ya no se va a poder conseguir nunca más la moneda como lo hacíamos antes. Y ese es el beneficio que tú tienes hoy día. Has sido paciente y has esperado. Y bueno, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por la paciencia de poder escucharme aquí un rato y hablarle de este tema que tanto me apasiona. Y es ver cómo un proyecto que inició de chiquito va cogiendo forma, se va adaptando, va creciendo y se convierte en un mega proyecto. El primer proyecto que yo entré así fue con Apple Computer. Yo inicié con Apple hace 26 años y yo vi cómo esa empresa fue evolucionando, cómo quebró y casi muere, cómo botaron a su CEO, todos los enredos, todo eso lo viví yo. Y fiel a la marca, y todavía sigue siendo fiel a la marca Apple. ¿Y por dónde está Apple? Ya está pensando en hacer una moneda, con eso le estoy diciendo todo, una moneda de ellos, o sea, están creando un sistema financiero original de ellos. No sé qué es lo que van a hacer en realidad, o sea que ahí no se puede saber mucho, pero ya eso está escuchándose en los pasillos. Bueno, gracias a todos ustedes por su sintonía. Recuérdense suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando estoy aquí en vivo y puedan pues conectarse, y sobre todo ayúdenme a expandir este canal para que más personas que son socios, que no saben nada de esto, se puedan conectar y puedan ver un poquito de lo que yo comparto aquí con ustedes. Y para que eso suceda es dándole like. Cuando tú le das like, él se va a pegar a todas las personas que tú conoces y le va a dar una alerta para que cuando yo lance otros videos ellos puedan enterarse de que esto está pasando. Y sin tener que tú estar mandando por WhatsApp toda una información, nada más con apretar ese botoncito, ¡plac!, ya automáticamente el sistema logarítmico de YouTube lo hace de la forma como ellos saben hacerlo. Y de esa manera podemos crecer un poco más la comunidad y avanzar. Entonces queda pendiente para la próxima hablarles sobre el pool de minería y explicarle qué es eso, y también hablarles sobre el Block Explorer, que de manera privada pues es muy simple lo que tenemos, pero les voy a mostrar cosas que le van a llamar la atención y que nuestro proyecto va a tener cuando seamos públicos. Bueno, le doy las gracias entonces por su sintonía y será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias.